Una vez más le doy la bienvenida a Córdoba, que, como ella siempre dice, la ciudad de los cuatro patrimonios, que ya es como su segunda casa. A la consejera Patricia del Pozo, consejera de Cultura, que estamos siempre encantados de recibirla, yo particularmente más. Y bueno, hoy estamos aquí y vamos a comparecer después de varios días de trabajo entre nuestro equipo, entre nosotros mismos, y una reunión para analizar y ver cómo reaccionar ante el borrador de la nueva Ley de Patrimonio que pretende aprobar el Gobierno de la Nación. Hay varias cuestiones que quiero poner hoy sobre la mesa y que vamos a trabajar de forma conjunta. Primero, ¿para qué cambiar lo que está funcionando razonablemente bien? Después de años de tener una ley de patrimonio a la que ya nos habíamos acostumbrado a trabajar, con un esquema competencial y de gestión de esos patrimonios muy asentado, viene una ley que es una ley invasiva de las competencias autonómicas e incluso de las competencias locales. Viene una ley que quiere darle una vuelta al modelo de gestión de una forma muy peligrosa, porque lo que se pretende, en definitiva, lo que trasciende detrás de este texto legal, es que lo que ahora mismo se está gestionando desde Córdoba, desde Andalucía, por los gobiernos locales y autonómicos, lo que es de los cordobeses, que estamos gestionando los propios cordobeses, se quiere trasladar el centro de decisión, se quiere trabajar, se quiere mandar desde Madrid, desde el Gobierno de Pedro Sánchez. Por eso es una ley que rechazamos de plano, que nos parece absolutamente invasiva y que creo que va a ser perjudicial en la gestión del patrimonio cultural y del patrimonio histórico andaluz y cordobés. Para empezar, este ayuntamiento, que es la ciudad que tiene más patrimonio de la humanidad de toda España, nadie del Gobierno de la Nación se ha dirigido a este ayuntamiento, ni siquiera a través de la red de ciudades patrimonio, para informar, consultar, dar un trámite de audiencia, al menos trasladarnos el borrador de este proyecto de ley al que he tenido acceso, y lo agradezco, a través de la Consejería de Cultura. Nada, absolutamente nada. Cuando creo que debería ser lo contrario, cuando creo que los que tenemos el protagonismo, que tenemos ya una experiencia en promover declaraciones de patrimonio de la humanidad, en proteger nuestro casco histórico, en proteger y gestionar muchos bienes de interés cultural y de patrimonio histórico, deberían ser los que primero opináramos sobre este asunto. Por eso, lo primero que les quiero decir es que en este trámite que hay de información pública ahora mismo abierto, y pese a que nadie nos ha dado traslado oficial de esta actuación, el Ayuntamiento de Córdoba, por supuesto, va a presentar alegaciones que prepararemos a lo largo de la próxima semana a este proyecto, a este borrador de ley de patrimonio histórico. A nosotros, además de que ese principio general de que Córdoba se gobierna desde Córdoba y no desde Madrid, que el patrimonio de los cordobeses y los andaluces se gestiona desde Córdoba y Andalucía y no desde el Gobierno del señor Sánchez, hay algunas cuestiones que además nos suscitan cuanto menos dudas que deberían aclararse y cuanto menos abren incertidumbres que son peligrosas para el futuro si no se aclaran, y se aclaran en el sentido que debe hacerse, son peligrosas para el futuro de nuestra ciudad. En primer lugar, cuando se habla de la constitución de patrimonio, de patronatos, perdón, sobre los bienes que están inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, hay una primera cuestión que es la obvia, en la que todo el mundo cae, todo el mundo habla de la mezquita de Córdoba, de la mezquita catedral, afectaría también a Medina Zahara, aunque esa parte se la dejo a la consejera, pero hay otro aspecto, que es todo el casco histórico de Córdoba. ¿Hay intención detrás de esta ley de que toda una zona de nuestra ciudad, como es todo el conjunto histórico de Córdoba, pase a estar gestionado por un patronato en el que se reserva el poder de decisión el Gobierno de la Nación? ¿Hasta ese punto van a invadir las competencias de los cordobeses, de nuestro ayuntamiento, poniendo en marcha un patronato, cuando aquí hay un modelo que este ayuntamiento lleva ya funcionando muchos años, independientemente de partidos, con un plan especial de protección del conjunto histórico de Córdoba que funciona y funciona bien? Porque, de luego, si eso es así, y vuelvo a arrojar dudas e incertidumbres que tenemos en lo alto, me parece que es una invasión de competencias ya no autonómicas, sino de competencias locales. Que nosotros tenemos autonomía local para gestionar nuestra ciudad y que no tiene que venir ningún patronato a decirnos cómo gestionar
una parte tan importante de nuestra ciudad como es todo nuestro conjunto histórico de Córdoba. En segundo lugar, hay un articulado que nos dice literalmente que será preceptiva y vinculante una evaluación de impacto patrimonial para todos aquellos bienes y proyectos que tengan un impacto visual, los que estén inscritos en la Ley de Patrimonio Mundial. Pongo un ejemplo práctico. ¿Quiere esto decir que ayer que este ayuntamiento aprobó por sensibilidad con los vecinos ante la situación que estamos viviendo, sobre todo por la subida del precio de la luz, que iniciemos una modificación de nuestro plan especial de protección del conjunto histórico de Córdoba para permitir la instalación de placas solares en las terrazas, en los tejados, en las azoteas de nuestras casas del conjunto histórico de Córdoba? Vamos a tener que tener antes un permiso previo con un impacto visual que va a tener que evaluarse en Madrid. ¿Se va a paralizar esa innovación de plan si entra en vigor esta Ley de Patrimonio Histórico? Yo no tengo la respuesta, pero sí tengo la incertidumbre y la duda viendo el texto que tenemos en la ley, en este anteproyecto de ley. Otra cuestión que viene en este anteproyecto de ley que creo que perjudicaría mucho al casco histórico de Córdoba. Se dice que se prohíbe la comunicación previa de la declaración responsable como título urbanístico habilitante para todos aquellos actos de transformación, construcción, implantación, edificación o uso que afecta a bienes declarados de interés cultural en proceso de declaración. Si esto es así, ¿hasta qué punto se va a extender la interpretación de este artículo? ¿Va a suponer que en todo el casco histórico, una vez más, se va a paralizar todos los procedimientos que van por comunicación previa y declaración responsable? ¿Vamos a meter aún más burocracia a todos los vecinos, a todos los empresarios, a todos los comerciantes, a todos los autónomos que trabajan o viven en nuestro casco histórico? Una vez más, ante la indefinición de este texto, pues tenemos unas serias dudas de qué impacto tendría este articulado en nuestro casco histórico y en nuestros vecinos y, por tanto, por eso vamos a presentar también alegaciones. En definitiva, como ven, tampoco quiero... Hay muchos más artículos que estoy aquí pasando que afectarían a cuestiones de nuestra ciudad, pero voy a ir pasándola porque quiero darle la palabra a la consejera, tampoco quiero enrollarme más y ya tendremos tiempo de presentar las alegaciones, pero sí hay una cuestión que también quiero dejar clara. ¿Hasta qué punto afectaría también a los patios como patrimonio cultural como patrimonio inmaterial de la humanidad? ¿Por qué? Se dice que podrá hacer el Ministerio planes de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. ¿Qué quiere decir con planes de salvaguarda? Una vez más, quiere decir que los patios, que es la fiesta más cordobesa, que precisamente este año tenemos el centenario del concurso, que es algo de impulso municipal desde su nacimiento hasta llegar a ser patrimonio mundial. Tenemos el riesgo también de que haya un plan nacional de salvaguarda en el que nos impongan desde el Ministerio, desde el Gobierno de Pedro Sánchez, cómo tenemos que proteger o no la fiesta de los patios. Se queda abierto, dice luego que habrá un reglamento que desarrolle cómo se va a llevar esto a cabo. Pero aquí hay un riesgo cierto y una incertidumbre que afecta a la ciudad de este ayuntamiento. Por todo esto, y por más cuestiones que no me da tiempo a detallar, pero que ya explicaremos más adelante, le voy a dar la palabra a la consejera. Como pueden ustedes comprobar, este proyecto de ley es una bomba de relojería para una ciudad como Córdoba, con un riesgo cierto de perder competencias locales, de cambiar un modelo de gestión conjunto entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, que no sin dificultades, pero que ya está lo suficientemente engranado después de décadas y que funciona, que puede suponer, y no afirmo, pero que puede suponer una pérdida importantísima de competencias sobre fiestas inmateriales de la humanidad de nuestra ciudad y sobre un distrito entero de nuestra ciudad, que es el casco histórico, y que sobre todo arroja muchas incertidumbres hacia el futuro de los vecinos, de los empresarios, de los comerciantes, de esa aspiración que tenemos, que siempre se dice, de que queremos un casco vivo, que queremos un casco habitable, donde los vecinos estén cómodos y que ahora mismo se está poniendo en solfa, o al menos eso se puede interpretar del texto de la ley, pues que puedan tener procedimientos urbanísticos más ágiles, que puedan poner placas solares, que tengamos que estar siempre pendientes de informes de impacto visual. En definitiva, nosotros vamos a trabajar conjuntamente con la Junta de Andalucía en este periodo que estamos de información pública. Vamos a pedir que se cambien cuestiones que en este texto vemos que tienen una afección importantísima para la ciudad y vamos a seguir reclamando
pues lo que ha venido funcionando bien hasta ahora, que es que el patrimonio de los cordobeses se gestione desde Córdoba y no se gestione desde Madrid. Así que yo nada más y le doy la palabra a la consejera de Cultura, Patricia del Pozo. Alcalde de Córdoba, entiendo que te falte tiempo para explicar, lo entiendo perfectamente, pero seguimos estudiando ese anteproyecto y tiempo tendremos de trasladar todas y cada una de las cuestiones complejas de ese anteproyecto. Para mí es un honor, es un privilegio siempre estar en Córdoba, una ciudad en la que estamos trabajando muchísimo, muchísimo, y una ciudad que es un orgullo para Andalucía y para España entera. Quiero agradecer en esta importante reunión que hemos tenido con anterioridad a esta comparecencia y ahora en la comparecencia, la presencia de nuestros delegados del Gobierno, los dos, el delegado del Gobierno de la Junta, Antonio Repullo, y Cristina, de Cultura, Patrimonio y Fomento, por la importancia y la envergadura que tenía los temas que teníamos que tratar. Nuestro portavoz parlamentario, que en el día de hoy nos acompaña también a esta comparecencia, muchísimas gracias, querido José Antonio, y por supuesto nuestra secretaria general de la Junta de Andalucía de Patrimonio Histórico, que está trabajando muchísimo en el estudio y el análisis de este anteproyecto. Y, queridos amigos, en el día de hoy hemos mantenido una reunión con el alcalde de Córdoba, los equipos, para analizar efectivamente ese anteproyecto de ley de patrimonio histórico español y ver las consecuencias que su aprobación puede tener sobre los andaluces. Una reunión necesaria y al mismo tiempo oportuna hacerla aquí con nuestro alcalde de la ciudad de Córdoba, porque sin duda Córdoba es una provincia con 4 patrimonios mundiales. Por tanto, el contenido de la ley le afecta de lleno. Hablar de Córdoba es hablar de patrimonio mundial, es hablar del casco histórico, es hablar de Medina Zara, es hablar de la mezquita o es hablar de su fiesta de los patios. Por tanto, necesaria reunión y absolutamente oportuna hacerla aquí en Córdoba. A diferencia de otras veces que hemos comparecido aquí con el alcalde, pues hoy no lo hacemos por un motivo feliz, por un nuevo hallazgo patrimonial, por una rehabilitación. Hoy no es el caso. Hoy comparecemos con una honda preocupación. Tras haber tenido conocimiento del contenido de ese anteproyecto en el trámite de información que ha elaborado el Gobierno del señor Sánchez. Miren ustedes, la ley actual de patrimonio histórico del Estado es de 1985. Es una ley de hace 35 años, que desde sus inicios ha tenido importantes deficiencias tanto en la concepción del patrimonio como a la hora de aplicar la ley. Deficiencias que han tenido que padecer durante estos años las comunidades autónomas, los ayuntamientos y sobre todo los vecinos de las ciudades. Una ley que fue elaborada por el Gobierno de aquel entonces, el Gobierno de la Nación, hace 35 años, pero que nunca fue aplicada por el Gobierno de la Nación. Su aplicación fue trasladada y ha correspondido siempre a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Por tanto, el Gobierno de la Nación nunca ha podido sufrir las consecuencias que sí hemos sufrido los que hemos tenido que aplicar esta ley
de patrimonio. En todos estos años hemos podido ver, evidentemente, las bondades de esa ley, pero también sus deficiencias. Y todos esperábamos, después de 35 años, que se diera respuesta pues, a esa deficiencias, a esas disfunciones que se han ido detectando a lo largo de los años. Pero sobre todo, después de 35 años, lo que esperábamos era una nueva ley adaptada a este siglo, no una modificación de la anterior. Esperábamos una nueva ley para conservar y vivir el patrimonio histórico. Esperábamos una nueva ley para facilitar la iniciativa de los ciudadanos a la hora de poner en valor el patrimonio. Y esperábamos una nueva ley para hacer compatible el patrimonio y el desarrollo de las ciudades. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez, con el anteproyecto que está tramitando, lastra la conservación del patrimonio, dificulta el crecimiento de las ciudades, condena a la ruina a los centros históricos y patrimoniales de las ciudades e invade competencias de otras administraciones y entidades. Y de este modo, el Gobierno del señor Sánchez da la espalda a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, perdiendo una oportunidad histórica para que conservación y crecimiento y desarrollo caminen juntos. Yo soy una firme convencida de que la mejor manera de conservar el patrimonio es viviéndolo. Y el mayor enemigo que tiene el patrimonio es precisamente separarlo de las necesidades de sus vecinos, del día a día de los vecinos. ¿Y qué ha ocurrido 35 años después y con esta propuesta de modificación, este anteproyecto de ley? Pues, como digo, nos traen una modificación de una ley del siglo pasado en lugar de traer la ley que necesita el siglo XXI. Una modificación que no resuelve los problemas, sino que nos crea más problemas, que no simplifica las tramitaciones administrativas, sino que las multiplica, creando más burocracia y menos protección de los bienes patrimoniales. Y por si esto fuera poco, como he dicho hace unos minutos, invade competencias de otras administraciones e impone importantes limitaciones de derechos a instituciones como la Iglesia Católica. Y todas estas cuestiones pues las hemos estado analizando porque tocan de lleno a una ciudad patrimonialmente conocida en el mundo como es la ciudad de Córdoba. Porque precisamente uno de los aspectos que aborda este anteproyecto de ley son los bienes inmuebles declarados Patrimonio Mundial de la UNESCO. Este es uno de los temas más sensibles del anteproyecto de ley. Y no podemos entender, ni yo tampoco puedo entender, al igual que no entiende el Ayuntamiento de Córdoba, su alcalde, que lo que funciona a la perfección, que funciona bien, es precisamente lo que se quiere cambiar, o mejor dicho, controlar. Más que cambiar, controlar. Y se obvie los problemas que en el día a día se encuentran todos los ciudadanos cuando quieren hacer una pequeña obra de rehabilitación en algún inmueble en el entorno de un bien de interés cultural.
que para eso no hay solución. Eso seguimos igual que en el siglo pasado. Miren ustedes, durante todos estos años, vecinos, iglesia, la Iglesia, los ayuntamientos, la comunidad autónoma, hemos cuidado de nuestros bienes patrimoniales y como titulares de los mismos los hemos mantenido nosotros, el ayuntamiento, lo suyo, la comunidad autónoma, lo suyo, los titulares privados, lo suyo. Pues bien, el señor Sánchez, a través de este anteproyecto de ley, crea una nueva figura que se llama bien cultural de interés mundial, como habrán podido leer en los medios de comunicación, donde incluye los bienes inmuebles inscritos en la lista de patrimonio mundial. Y esto es absolutamente prescindible. ¿Saben por qué? Porque antes de una declaración mundial, el bien en cuestión tiene que tener ya un expediente, tiene que haber sido declarado bien de interés cultural. Antes de poder ser declarado patrimonio de la humanidad, tiene que ser ya bien de interés cultural. Por tanto, esto es innecesario. Ya lo son. Y les recuerdo además que las competencias para su declaración, así como para la autorización de cualquier tipo de obra o actuaciones que se realicen, corresponde a las comunidades autónomas, no al Gobierno de la Nación, como dejó claro el Tribunal Constitucional en su día. Así que la verdad es que no sé qué materias pretenden regular sin entrar en un conflicto competencial. Y uno se pregunta, ¿no?, ¿en qué avanza esta nueva figura de protección? ¿Qué facilita esta nueva figura de protección? A priori no sabemos mucho más porque lo deja todo al desarrollo reglamentario posterior. Por tanto, queridos amigos, facilitar nada, pero controlar tela y complicar tela. Crean un nuevo órgano de gestión para estos patrimonios, para estos bienes mundiales, que se establece por un Real Decreto y es la creación de un patronato con la participación de las administraciones autonómicas y locales afectadas y las entidades privadas que ostenten algún derecho sobre estos bienes. Me refiero a los bienes patrimonio de la humanidad. Crean un nuevo órgano de gestión. En su defecto, y hasta que se cree ese patronato, una comisión gestora. Una comisión gestora, por si tardan tiempo en crear el patronato. Órgano que se adscribe a la Administración del Estado, que es la Administración que tendrá la mayoría en la comisión gestora y en el patronato. Y este órgano, evidentemente, supone una duplicidad nuevamente sobre lo que ya tenemos. Porque nosotros ya tenemos, por ejemplo, en Medina Zara, nuestro Consejo de Coordinación, como nos exige la UNESCO. Un Consejo de Coordinación que constituyó este Gobierno, con el Ayuntamiento, con las universidades, con los vecinos, con toda la sociedad cordobesa, para que pueda opinar sobre ese bien patrimonial que es de los cordobeses. Y allí el Gobierno de la Nación también tiene un sitio, también está representado en el Consejo de Coordinación, pero claro, no lo controlan, no lo controlan. Pretenden con estas comisiones gestoras, estos patronatos en el Gobierno de la Nación, dirigir nuestros patrimonios mundiales, que llevamos años cuidándolo y que son un orgullo para este país. Lo que funciona. Por otro lado, dice el texto
que la comisión gestora se encargará de llevar a cabo las actuaciones derivadas de la declaración hasta tanto se constituya el patronato, es decir, hasta que nos pongan el patronato en nuestros patrimonios mundiales. La comisión gestora se encargará de llevar a cabo las actuaciones que se deriven de su declaración. Bueno, ¿y cuáles son las actuaciones o cuáles son las actividades derivadas de la declaración como BIC mundial? El texto no es muy claro, pero parece ser que tienen que ver con el control y autorización de las obras o actividades que se realicen en el bien. Y ya lo he dicho antes, eso es competencia autonómica, no del Gobierno, de la nación. Por otro lado, sí, el objetivo es someter estas obras o actuaciones que se realicen también a otra autorización, pues esto supondría una doble autorización que puede coincidir o no puede coincidir, porque las competencias las tienen las comunidades autónomas. Por tanto, nuestra autorización se incardina dentro de un procedimiento de licencia de obra para el que tenemos 3 meses. ¿Sería el plazo también del Ministerio? ¿Provocaría retrasos esta doble autorización? Claro, es que son cuestiones muy serias. Es que estamos hablando de cuestiones muy serias. Y por si todo esto fuera poco, pues en este lío de gestión el texto no distingue si se refiere a un bien patrimonio mundial que sea un edificio como la mezquita o una ciudad como el casco histórico de Córdoba o un espacio natural como Doñana, todos iguales. Claro, pero es que no es lo mismo. Es que no es lo mismo. Por eso considero que este anteproyecto está muy poco maduro, se ha presentado con prisa y sin conocer el fondo, sin conocer los problemas que genera la aplicación de la Ley de Patrimonio después de 35 años. La verdad que es curioso lo poco que le importa a este Gobierno ceder competencias a otros territorios y el ataque que pretende hacer a las competencias de las comunidades autónomas que poseemos más patrimonio. Yo les quiero recordar a todos ustedes que de los 48 patrimonios mundiales que hay en España, 15 son andaluces. Eso es importante también recordarlo, alcalde. 15 son andaluces. Y sucede así cuando la ley establece unos estándares de protección a los distintos bienes patrimoniales y pretende extenderlos a los que ya tienen establecido las leyes autonómicas, en nuestro caso nuestra ley autonómica, porque somos los competentes. Por tanto, convierten, y esto es importante, convierten en normativa básica lo que es una normativa, una legislación concurrente. Eso es muy importante. Otra cuestión. El 25 de septiembre, hace no mucho tiempo, saben ustedes que a principio de la legislatura, a través de un decreto ley, nosotros modificamos ese artículo 33 de la Ley de Patrimonio Histórico andaluz, que tantos problemas daba a los vecinos, que era facilitar con una comunicación sin necesidad de autorización de la Comisión de Patrimonio esas pequeñas obras que no afectan al inmueble, esas pequeñas obras de adaptación, pequeñas obras de menores dentro de los inmuebles que están en los entornos históricos, ¿no? Y nosotros modificamos a través de ese decreto ley para simplificar.
inmediatamente el Gobierno de la Nación recurrieron el decreto y, en fin, en una suerte de negociación, de intentar llegar a un diálogo, llegamos a un acuerdo para la modificación de ese artículo. Bueno, pues con este anteproyecto de ley también se cargan ese acuerdo. Volvemos al siglo pasado. Un acuerdo que tiene una vigencia de meses para facilitar la vida de los vecinos. Volvemos al siglo pasado. En definitiva, supone en toda regla un ataque a la autonomía municipal, a las competencias autonómicas en materia de protección de patrimonio. Yo podría seguir y seguir comentándole los distintos aspectos de la ley, me podría llevar aquí horas contando los distintos aspectos de la ley, ya tendremos ocasión. El plazo de alegaciones acaba el 19 y antes del 19 presentaremos las alegaciones que, por supuesto, aparte de enviarlas al Gobierno de la Nación, podrán conocer todos los andaluces, como es debido a través de ustedes, a través de los medios de comunicación. El texto impone limitaciones importantísimas a los derechos de la Iglesia. No me quiero extender, pero limitaciones importantísimas. En definitiva, yo creo que es importante que el Gobierno de la Nación reconsidere este anteproyecto de ley. Es importante que analice bien las alegaciones que le vamos a presentar. Yo hablo por Andalucía, ayuntamientos también, como el Ayuntamiento de Córdoba, porque corremos un serio peligro de que nuestro siglo pase a la historia como el siglo que hizo inviable los cascos históricos